Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Tomás de Mucho Suárez. Soy profesor de historia, numismático. También estoy haciendo el seminario de numismática e historia monetaria en el CNBA, el segundo año. Y el trabajo de hoy surge de, justamente el trabajo de investigación que hice el año pasado para el seminario avanzado de numismática griega, y es justamente el surgimiento de la moneda de bronce en Sicilia, que va a darse en el final del siglo V a.C. Bueno, elegí el tema porque me pareció interesante que, si bien se había estudiado bastante lo que son las series arcaicas y clásicas de moneda de plata, de justamente las mismas ciudades que van a acuñar moneda de bronce, primero fundirla. Digo lo mismo que dijiste vos, Fabián, en realidad. Si digo al principio acuñar, corríjanme, porque las primeras monedas de bronce van a ser fundidas. Bueno, hay un montón de académicos numismáticos muy importantes, Hill, Ruther, y demás, que se han dedicado a las series de plata, pero las series de bronce casi no han sido estudiadas, solamente por Consolo Lager, contributo a la historia de la antigua moneda bronce en Sicilia, que es un trabajo que igual fue muy criticado, sobre todo por la cronología que va a establecer en las monedas de plata, que están bastante de desacuerdo con lo que se acepta generalmente, con el consenso que hay. Y obviamente la cronología de las monedas de bronce va a depender de las monedas de plata, y si la cronología de las monedas de plata está mal, también va a estar la de bronce. Pero, sin embargo, el trabajo de Consolo, de Langer, es interesante porque va a estudiar y va a echar luz sobre las relaciones que va a haber entre los pueblos nativos de Sicilia y los colonos griegos. Y también otra cosa que es muy importante, que es el uso del bronce, primero bruto, como también en el sur de Italia, y después en forma de objetos útiles, puntas de flecha, puntas de lanza y distintos tipos de herramientas, como unidad de valor y también unidad de peso, representada en la litra. La litra es justamente la palabra nativa para libra, la libra de bronce, que si bien no sabemos más o menos cuánto era el peso exacto, Head la calcula entre unos 218 220 gramos. Lo que sí sabemos es que esa litra se dividía en 12 onzas u onchiari. Bueno, este es un mapa con los pueblos nativos más importantes de Sicilia. De oeste a este tenemos los helinios, que van a ser los que están más helenizados. Van a tener una ciudad muy importante que vamos a ver en un mapa posterior, que es Egesta, una ciudad muy importante, de hecho, que también tiene un templo que hoy se conserva muy bien y que no está terminado, en arquitectura de estilo ático. Después tenemos los sicanos y los sículos. Y en este otro mapa tenemos las ciudades más importantes, algunas, las que son con un punto rojo, colonias griegas, las que tienen un cuadrado, fenicias, y las demás ciudades nativas. Las que vamos a estudiar las series a continuación, las más importantes van a ser Himera, después Panormos, que va a ser una ciudad de origen fenicio. Himera es una ciudad fundada hacia el 650 por calcídicos. Después tenemos Ácragas, hoy Agrigento, que es una colonia fundada hacia el 600 por dorios de Rodas y de otro lado. Después Selinos. Y bueno, también la primera colonia griega de toda Sicilia, fundada en el 734, que es Catania. Y después hay otras ciudades más importantes, obviamente, Siracusa, Camarina, Gela. Pero las más importantes que vamos a tratar a continuación son Agrigento, Selinos y Himera, sobre todo. Bueno, las primeras acuñaciones de la isla van a ser en las ciudades griegas. Y van a comenzarse al 540 aproximadamente. Acá tenemos una moneda de Selinos, que tiene un apio como tipo parlante, porque Selinos en griego significa apio.
es una didracma de origen de estándar calcídico. Después tenemos quimera, que tiene otro tipo parlante, porque quimera significa día, y tiene justamente un gallo que anuncia el día. Este es un óvulo, más o menos de la misma fecha. Y acá tenemos algo más interesante con respecto al trabajo nuestro en sí, que es una litra. Esa litra, esa libra de bronce que hablábamos hace un rato, esta es la materialización en plata de la litra. Es una moneda mucho más pequeña, como ven, tiene medio gramo, 10 milímetros, 515 a 480, 470. La cronología de la mayoría de las series monetarias de Sicilia está bastante bien establecida por las fuentes que hay, y también por los restos materiales. Es una zona de mucho conflicto, como decíamos, además de los pueblos nativos y de las colonias griegas, vamos a tener las colonias cartaginesas y fenicias, que van a estar en constante conflicto, sobre todo en la época del surgimiento de la moneda. Después también, sobre todo, Sicilia va a extender su influencia sobre las demás ciudades en varios momentos. Varias de las ciudades van a ser destruidas, reconstruidas, conquistadas. Bueno, y acá tenemos otra litra, que es de mi colección, es de Acragas, Agrigento. Es muy interesante, primero porque se lee Acra, y del otro lado se lee LI. Es la única litra que tiene su denominación escrita en el reverso. Y aparte, por esta misma época, 450-439, va a ser justamente que comienzan a emitirse las primeras monedas de bronce. Bueno, la moneda de bronce va a surgir en esta época primero como monedas fundidas. Se va a combinar esa tradición que había del uso del bronce en bruto y después en forma de objetos útiles, en base a esa unidad de peso que va a ser la litra, con el concepto griego que venía ya desde hace unos 100 años, por lo menos en Sicilia, de acuñar. Y las primeras monedas de todas están fechadas hacia el 440 aproximadamente, 430, y son estas con formas inusuales. Son monedas, como decía, fundidas, no todavía acuñadas. Esta es la primera serie de Acragas. Es un trías, es decir, un tercio de litra. Nunca va a haber monedas de una litra en bronce, sí en plata. Las monedas de bronce van a representar las denominaciones de justamente el medio, que es un hemilitrón, la media litra, después un trías, que es su tercio. Tiene 4 puntos porque los puntos representan justamente las onquias, es decir, las onzas, que se dividen en 12. Por eso el trías, el tercio, tiene 4 puntos. Después vamos a tener el tetras, que tiene 3 puntos, el hexas, es decir, un sexto, que tiene 2 puntos, y la onquia, que tiene 1 punto. Bueno, estas son unas monedas con forma campanada. Van a tener el águila, del otro lado van a tener, ahí no se ve, pero un cangrejo. Los tipos cívicos de Acragas son justamente el águila y el cangrejo, y los puntos como marca de valor. En esta no se ve, pero también tiene los 2 puntos arriba, es un hexas, tiene una forma más cónica, casi se ve mejor el cangrejo y el águila. Y esta pieza es una onquia. Es forma almendrada, la cara del águila y la tenaza. En la vitrina, en la muestra, justamente hay un ejemplar de estas que se puede ver. Y después vamos a pasar a otra ciudad también. Estas 2 ciudades, que fueron 2 de las primeras en acuñar moneda de plata, son también las 2 primeras que funden moneda de bronce. Acá tenemos una máscara de Sileno, un sátiro, dios menor del vino, y del otro lado tenemos de nuevo, que no se distingue demasiado, la hoja de apio y los 2 puntos a los costados. Esto es un hexas. Después acá tenemos una onquia, en vez de la cara de Celinos, Sileno. En vez de la cara de Sileno del sátiro, tiene un cántaros y un punto como marca de valor. Y inmediatamente, estas son las denominaciones menores. Inmediatamente, en las denominaciones mayores, las monedas van a seguir siendo fundidas, pero ya con una forma circular. Va a haber 2 tipos de trías, el que tiene la cara de gorgona, de nuevo la hoja de apio, los puntos en el otro lado, y el que tiene a Sileno de costado, también con hoja de apio y los puntos.
Es importante señalar que estas monedas son claramente fiduciarias. ¿Por qué? Bueno, primero, todas ellas van a tener las marcas de valor para indicar su valor en onquias. Y después, por el otro lado, esto era tan necesario porque la litra que está representada, o sea, la litra teórica, por más que no se acuñó, si uno multiplica las denominaciones por lo que debería pesar, es muy variable. En estas dos primeras series es una litra que va entre los más o menos 30 gramos a 60 gramos. Es una litra bastante pesada, teniendo en cuenta que la litra teórica se calculaba en 2,18, 2,20. Y aparte hay mucha diferencia entre una pieza y otra. O sea, hay monedas que son de un trías o de un hexas y tienen pesos muy disímiles. Y un segundo momento técnico en estas monedas, una segunda fase, va a ser estas piezas justamente que son de Jimera. Como veíamos en el norte de la isla, las de Jimera van a tener una gorgona, pero tienen una diferencia técnica, como decía. Ya son monedas circulares. ¿Qué pasa? Bueno, la técnica para fundir cospeles ya se conocía. De hecho, se fundían primero los cospeles de las monedas de plata y después se acuñaban. Bueno, lo que se hace acá es agregar un diseño al molde. Entonces, directamente se funde un cospel con un diseño, en vez de acuñarse. ¿Y por qué las primeras monedas estas van a ser... ¿por qué se van a producir? Bueno, primero que todas estas piezas, como vemos, son valores menores que la litra, que era una de las denominaciones más pequeñas. Eran monedas mucho más prácticas de usar, que extendían, digamos, la monetización a todos los ámbitos cotidianos de la economía. Eran más fáciles de transportar, obviamente, y también eran más fáciles de producir. Y además, es algo un poco especulativo, pero también resulta interesante para el Estado emitir una moneda fiduciaria que le sale muy poco producirla, con justamente un valor mayor al que tiene el metal, que es prácticamente nada esto. Bueno, esta es un emilitrón, tiene los 6 puntos. Esta es un trías, 3 puntos, mismo cabeza de gorgona. Toda la serie es igual en esta. Y hay también de pentonquiones, que tienen los 5 puntos, o sea, 5 onquias. Y una onquia. Son monedas bastante crudas y aparte aparecen en general bastante en mal estado. Bueno, y después de estas series tempranas, pero ya a continuación de esas, lo que tenemos se pasa rápidamente. Piensen que las primeras son del 440, es la fecha que se considera aceptada para estas series, y ya en el 420, o sea, ya unos 20 años después, pasamos a monedas de bronce que son acuñadas. Tanto esta serie de Lipari, que es una de las, también de las primeras, como las de Jimera, que pasan a seguir acuñando, pero, o sea, pasan a seguir produciendo las monedas de la gorgona, pero acuñadas en vez de fundidas. Y estas piezas de Lipari son preciosas, son muy raras además, y representan una litra bastante pesada de alrededor de unos 100 gramos. Tienen al dios Eolo, el dios de los vientos, del otro lado las marcas de valor, una proa, y estas aparte traen el étnico de la ciudad. Lipaión. Sí. No, Liparaión. Esta es un tetras, 3 puntitos, un hexas, tiene el lip en retrógrado y la onquia. Y a partir de acá va a haber una explosión de la moneda de bronce que se va a extender a casi todas las ciudades de Sicilia, que van a empezar desde el 420 con sus propias series, sobre todo desde el 420 hasta el 405 más o menos, que es la invasión cartaginesa. Esta es la segunda serie de Acragas, de Agrigento. Acá tenemos un emilitrón. Bueno, en 20 años ha cambiado estilísticamente y técnicamente un montón las monedas. Si bien ven que los tipos se mantienen, tenemos al águila en esta serie, con la presa que tiene el águila a veces va variando, del otro lado tenemos el cangrejo, y un animal marino, a veces fantástico, a veces real, acá hay un hipocampo, que también va variando. Este es el emilitrón, acá tenemos... cuando esto cambie. Ahí. Acá tenemos un tetras con
una especie de langostino o cangrejo de mar o lo que sea que es eso, y los 3 puntos. Acá tenemos 2 peces, el águila está atacando, comiéndose a un ave, y acá en esta se ve aparte la A, la K, la R y bueno, y acá una onquia. Después va a haber un montón más de ciudades a las que se va a extender las emisiones en bronce, por ejemplo Gelas, una ciudad también en el sur. Acá tenemos al dios Río, representado como un joven y también como un toro, se lee arriba Gelas, los 3 puntos. Después Camarina, también con el étnico. Otra de Camarina, también con el étnico, otra Gorgona. Después acá vamos a tener de Naxos, esa primera colonia fundada, que aparte de una ciudad súper importante, que tenía también un carácter ritual y un rol. Las embajadas que partían al santuario sí, tenían que pasar primero, las que partían desde la isla tenían que pasar primero y hacer una donación ritual. Bueno, y también el étnico en el reverso, la hoja de hiedra. Acá tenemos una de Siracusa, la segunda democracia. Como ven, son todas monedas entre el 420 y el 405, es el periodo en el que yo hice el corte del trabajo y de la presentación. Acá tenemos Palormos. Esta es interesante porque es, como les decía, una moneda, una ciudad, una fundación, y para esta época seguía bajo influencia púnica. De hecho, las letras son letras púnicas. Pero vemos también que en el sistema, los puntos, todo es exactamente igual a las de las ciudades griegas. Y acá tenemos una ciudad nativa, de Segesta. Esa ciudad que tenía, como les decía, el templo que está muy bien conservado, de carácter ático, pero no era una ciudad griega, era una ciudad elínia. Tiene un perro que está asociado al dios río local, y una ninfa también que había sido amante del dios río. Bueno, y en este caso es un hexa, tiene los 2 puntos. Y también una de las cuestiones centrales una de las cuestiones centrales cuando yo había planteado el trabajo era que en este periodo del 440 y el 420 asistimos al surgimiento de la moneda de bronce, y que podemos ver todas las fases del surgimiento de esta moneda, porque hay también otras protomonedas como las de Olbia, los delfincitos, pero no vemos un desarrollo claro desde eso a la moneda. Casi, de hecho, las primeras con formas inusuales y demás desde el comienzo ya tienen el valor marcado, un valor fiduciario claramente establecido, y un desarrollo técnico muy importante, pero también una difusión de este nuevo tipo de emisiones que en unos 20-30 años sobrepasan Sicilia y también se empiezan a usar en el sur de Italia y en otros lados del mundo griego helénico, y también después de púnico. Los cartagineses van a tener extensísimas series en bronce, que de hecho muchas de las que más aparecen y más se ven, estas con la cabeza de caballo y la diosa Tani, casi todas se piensa que han sido acuñadas, al menos las primeras, en Sicilia o en alguna de las islas cercanas menores, pero sobre todo en Sicilia. Y es que este proceso es análogo también al surgimiento de la moneda en sí, de las primeras monedas de electrón. Es un proceso también el que vemos en Asia Menor, en Lidia, en Jonia, que más o menos se da a finales en el último cuarto del siglo VII, entre el 650, ahora se cree que es más cercano al 625 al 600. Tenemos unos 20 años, 30 años, donde se pasa justamente algo muy parecido. Perdón. Bueno, esta es la última pieza, y la más tardía de las que puse es de Jimera, justamente antes de la invasión cartaginesa. Es una moneda de emergencia que se hizo en grandes cantidades, hay muchas, aunque esta está muy bonita, tiene los puntos de valor en cada lado, y si ven, ya acá representa, es una moneda recontra fiduciaria. Esto supuestamente es media listra y pesa solamente 4 gramos, 420. Y bueno, lo que les decía con respecto a este paralelismo con la moneda de electrón, que se puede establecer bien por el hallazgo de la artemisión,
justamente en Éfeso, el templo de Artemis, donde se encontró en el basamento unos 90 y pico de mezclado monedas con glóbulos de electrón sin acuñar todavía, barras de plata y algunos otros prendas con marfil y demás. Aparecen también todas juntas glóbulos de electrón sin ningún tipo de punzonado, glóbulos de electrón con estrías, después glóbulos de electrón ya con una marca de punzón, y glóbulos de electrón estriados con la marca de punzón, y finalmente ya monedas con un diseño, digamos, con un cuño de anverso y la marca punzonada en reverso. Y este proceso, justamente, por eso yo decía, análogo al del surgimiento de la moneda de bronce en Sicilia, y marca claramente que ese es el nacimiento de la moneda de bronce y que se da en ese periodo. Así que, bueno, en este trabajo y en esta presentación repasamos los tipos de las primeras monedas, más o menos los estándares de peso, las características, y ese paralelismo con la moneda de electrón, es decir, con las primeras monedas de todas surgidas en Lidia. Bueno, y ese es el fin. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Muy bueno.